estamos hablando ahora específicamente de la situación de Cuyo, allí por falta de lluvias, por falta de nevadas, también hay realmente una gran preocupación. Se habla de la peor crisis hídrica del año 2000, estamos hablando ya de 20 años, y cómo podría afectar esto a las diferentes producciones. Vamos a hablar con Nicolás Vicky, él es productor, además él está en ACOBI. Nicolás, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Eleonora, buen día, David y Mariana, un gusto saludarlos. Buen día, Nicolás. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. A ver, Nicolás, contanos cuál es, perdón, la situación en este momento de la crisis hídrica que se está viviendo allí, cómo está afectando y cuál es la utilización que tienen que hacer ustedes del agua en este momento. Bueno, como mencionabas muy bien recién, estamos en una situación donde el balance nibio, o sea, de las nevadas que hemos tenido en nuestra cordillera, nos da un dato alarmante, que está en una situación peor de los últimos 20 años. Esto es para nosotros el eje central de la proyección y la planificación en materia productiva, porque si no contamos con el nivel de reservas de agua necesarias para hacer frente a un año agrícola común, claramente tenemos que empezar a rever muchas de las circunstancias y de las situaciones que estamos teniendo en materia de trabajo, inversión, producción y obviamente planificación, que es un poco lo que nosotros manifestamos junto con 22 entidades de todo el sector agrícola en un comunicado, donde pedíamos al Departamento General de Irrigación, acá en Mendoza, que es el organismo que de manera autónoma y autárquica se encarga de la administración del recurso hídrico, al gobierno provincial y también al gobierno nacional, porque esta mega sequía que hemos categorizado con los especialistas, que nosotros coincidimos en llamarla mega sequía, implica que tenemos que tomar el toro por las astas y poder ver qué vamos a hacer en esta temporada 2021-2022, pero también empezar a trabajar en el mediano y largo plazo, porque esto ha venido para quedarse. Claramente que si estamos en una categoría de mega sequía, necesitamos tener un plan y una política de Estado que permita poder enfrentar esto. Nicolás, contanos y contale sobre todo a la gente que está del otro lado y que no conoce bien cómo es la producción. En este caso estamos hablando de la producción de vinos en particular, pero esto afecta a el vid, durazno, tomate, ajo, cereza, digo, todo lo que está en la región. Pero contanos cómo lo afectaría en la diaria. Contanos cómo ustedes utilizan el agua y cómo tendrán que trabajar de ahora en más para cuidar este recurso tan escaso. Perfecto, muy interesante la consulta. Para que la gente entienda, nosotros desde que el agua empieza a discurrir por la montaña, tenemos distintos embalses o diques que según los ríos que van a los distintos oasis productivos, permiten una distribución en materia de principalmente lo que a nosotros nos compete, que es la producción agrícola. Para eso hay canales que se les llama Ay, se nos congeló la imagen. A ver, matriz o troncales, que son aquellos... ¿Me escuchan bien ahí? Sí, ahí sí, hay canales. Hay canales que son aquellos que son los troncales, que para que la gente se dé una idea, todavía estamos muy lejos de llegar a tener la impermeabilización total que necesitamos. Se pierde el 50% del agua en la distribución. Wow. Ya no podemos darnos este lujo, claro, por decirlo de alguna manera, frente a la situación que tenemos. Más allá de eso, también está la situación que es el reservorio o en un embalse, que estas son las distintas opciones que estamos viendo, para pasar de tener un sistema de riego de oferta, ¿sí?, que es la que estamos teniendo limitada, a pasar a tener un sistema de organización de riego a la demanda, que eso es en función de cada cultivo y cada circunstancia. En esto claramente, lo dicen los especialistas, nosotros tenemos organización de regantes, que esto creo que es interesante, el modelo que tiene Mendoza de irrigación, que viene de muchos años, donde los regantes se organizan en inspecciones y nosotros mismos establecemos también cuáles son las políticas que queremos desarrollar en materia de infraestructura, y nosotros mismos somos los que sustentamos el Departamento General de Irrigación. Claro. O sea, el mismo regante es el que aporta y el que mantiene a toda la estructura y el que hace también las inversiones. Ahora bien, lo decía uno de estos inspectores de las organizaciones, por más que el productor fuese 100% eficiente en el riego, hoy estaría limitando un 50% de su acceso al agua.
por la falta que hay en esto de las inversiones en infraestructura. Por otro lado, para que la gente entienda los riesgos que implica esto, nosotros en la vitivinicultura, septiembre, octubre y a noviembre tenemos peligros de heladas, Sí. como pasa en otras actividades también de economías regionales. Y la forma que tenemos pasivamente, que se le llama de prevenir estas heladas, es con un pequeño riego que permita asentar la tierra y con eso, si hay una helada que no es muy fuerte, la temperatura disminuye y no genera un daño en la producción. Obviamente, hoy, con la escasez que hay, este tipo de riego preventivo estaría limitado y correríamos un grave riesgo en el daño por heladas, porque le sumamos a esto del cambio climático el aumento de las temperaturas. ¿Y no pueden hacerlo de otra manera, Nicolás? Digo, está bien, no pueden hacerlo con el agua porque tienen que racionalizar el uso. ¿Lo podrían hacer por calor? Exactamente, se puede hacer por calor o por la quema de combustible, Sí. que primero que es muy caro y no es de acceso fácil al productor, por lo que implica. Ah, está bien. Sí. Segundo, que también estaríamos tratando de evitar esto por una cuestión de contaminación. Entonces, puede ser quizá una situación intermedia que nos va a afectar. Otro de los temas que nos va a afectar, para que vayamos a lo concreto. Nosotros tenemos un sistema de riego que en ciertas zonas es mixto. Uno puede regar superficialmente, como les comentaba, o también el uso de bombas de extracción de agua subterránea. Esas bombas hoy en día van a ser, en las zonas en las que estén, el refuerzo clave y necesario de utilizar conjuntamente para reforzar la dotación de agua que venga de manera superficial. Pero con una característica, que el aumento que ha tenido la energía eléctrica hace que a muchos productores no les sea posible afrontar ese gasto. Estamos ante una situación en el gobierno de la provincia está por actualizar el valor agregado de distribución, que ustedes saben que es el componente provincial, y según nuestros cálculos del observatorio que tenemos en ACOVI, tendría un impacto de un 51% de aumento en la temporada de uso de riego. Nicolás, nos diste un gran pantallazo y me parece importante que tomemos conciencia en esto porque vos recién decías, esto llegó para quedarse, estamos hablando de menores nevadas en los últimos 10, 15 años, esto es una tendencia, digo, esto no es una foto de lo que está pasando ahora solamente, viene pasando hace rato, hay que tomar conciencia del cambio climático. Muchas gracias, Nicolás. Eleonora, un último tema para cerrarte, decime. si me permitís. Esto es muy importante porque necesitamos financiamiento que existe en el mundo para este tipo de obras, de largo plazo, de interés bajo, y que los mismos productores podemos afrontar con estas características para hacer las obras que se necesitan. Lo que faltan son proyectos y obviamente tener en claro esta dimensión de largo plazo. Muy bien, muchísimas gracias, Nicolás. Muchas gracias a ustedes. Te mandamos un beso. Hasta luego.